En el momento en el que tú mismo te dices, es que no puedo, es que me cuesta trabajo, es que no soy una persona de mañana, pues tú solito te estás generando ese autoconcepto y haces que te cueste trabajo. Crecedorex es presentado por Tienda Nube. María José Toledo es cofundadora de FarmLink, una startup con sentido social que busca mejorar la calidad de vida de pequeños productores agrícolas en México al vincularlos con potenciales compradores. Hoy conversamos sobre cómo ha transformado problemáticas sociales en ideas de negocios, sus aprendizajes en la empresa familiar y los retos del emprendimiento social. Esto es Crecedorex. En episodios anteriores hemos hablado mucho de emprendimiento social. El día de hoy nos acompaña una persona muy importante que ha ejecutado el emprendimiento social y hoy básicamente vive del emprendimiento social. Y curiosamente también como contexto, ella ha crecido en un entorno de emprendimiento familiar. Entonces hoy vamos a hablar mucho de esto. Bienvenida María José de FarmLink. Gracias. Es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Gracias, un gusto que me hayan invitado, qué emoción. Y justo para empezar, pues bueno, nos gustaría tener contexto de, bueno, platícanos qué es FarmLink, qué emprendimientos tienes el día de hoy, un poquito más a detalle. Sí, claro, la verdad es que FarmLink tiene una historia que es mucho del orgullo de nuestros orígenes. Yo provengo de una familia de productores agrícolas. Mi abuelo, papá de mi papá, pues fue productor de sandía y melón y sacó adelante a su familia a través de esta actividad. Y gracias a esto, pues nos dimos cuenta que la situación para productores agrícolas, pues son los más afectados dentro del proceso de comercialización de estos productos, y así fue como surge como toda la idea de generar un modelo de negocios que tenga un beneficio o un impacto para los productores. Entonces, es un poquito el contexto de qué se trata FarmLink. De ahí viene como toda la tecnología y la aplicación que desarrollamos, pero en general el objetivo es generar un beneficio para estos productores, ¿no? Entonces, a través de tecnologías, pues los conectamos con potenciales compradores para que accedan a mejores precios, mejores condiciones, nuevos mercados, entre muchas otras cosas. Claro. ¿Y cómo ha sido este proceso de emprender con tu familia? Platícanos. La verdad es que creo que la decisión de emprender, una de las cosas que más agradezco es tener la oportunidad de trabajar con mi papá. Uno, porque he aprendido muchísimas cosas y porque al final del día pues es una experiencia muy padre. Claro que tiene sus retos, por supuesto, porque siempre hay que saber cómo poner esa línea de diferencia entre familia y negocio, pero en general ha sido genial. Mucho de mis ganas y mis deseos de emprender pues vienen precisamente de este contexto familiar en donde siempre, justo, o sea, siempre he estado rodeada de pues emprendimientos, empresas propias, etcétera. Entonces pues de ahí surge también mis ganas de emprender algo. Sí, y me hace mucho sentido y me siento muy identificado con lo que comentas, porque yo también crecí en una empresa familiar y curiosamente, por un lado, muchos te dicen, bueno, nunca hagas una empresa ni con tu familia ni con tus amigos, pero por el otro lado, la gran mayoría de las empresas en México y en Latinoamérica son empresas familiares, ¿no? Sí. Entonces, pues como que somos un poquito masoquistas y nos gusta ir donde nos dicen que no vayamos. Sí. Pero también por el otro lado, creo que, como dices, es una experiencia muy positiva siempre y cuando cuides ciertos aspectos. Por ejemplo, en mi caso, lo que dices de, bueno, marcar la línea de dónde es la familia y dónde es el contexto empresarial fue algo que a mí me servía mucho para poder manejar las situaciones. ¿Por qué? Porque creo que es muy común que lleves pues, los temas de la familia a la empresa o los de la empresa a la familia, y pues ahí es donde creo que termina pues mezclándose todo y empezándose a hacer algo complejo, ¿no? Creo que si te tratas como roles en la empresa y sabes que hay un director, ese director curiosamente es tu papá, o al revés, tú eres director y tu papá juega otro rol, pues bueno, creo que es una de las claves como para poder hacerlo. ¿Qué otras claves, qué otras recomendaciones pues tú has vivido que te ha hecho este emprendimiento familiar, pues obviamente llevarlo a buenos términos? Creo que justo ahí también tiene mucho que ver el tema de pues del talento que haya para el puesto que vas a desocupar, que se tiene
tiene que tratar, o sea, no es como, bueno, pues le voy a dar chamba porque es mi primo o porque Claro. es mi tía, y que creo que ese es un error que se comete mucho en las empresas familiares. Lo he visto con amistades que también tienes empresas y es como, pues no es el fit correcto para el empleo, pero se lo voy a dar porque es mi prima o es quien sea, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con eso, o sea, que no porque sea familia necesariamente tiene que estar dentro de la empresa, o sea, también tiene que ver con habilidades y conocimientos que se tengan para desempeñar el puesto. Entonces creo que eso también es importante dentro de una empresa familiar. Sí, y creo que también aunado a eso el tener también reglas claras con el rol y el puesto, es decir, tus indicadores son llegar Sí, a tal claro. a tal meta, si lo llegas, pues qué bueno, aunque seas familia o no, y si no llegas, pues habrá consecuencias, Sí. sea familia o no. Entonces, creo que eso es un aspecto importante también. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles han sido los aprendizajes que pues has vivido, digamos, de la mano del emprender con tu papá? Aquí creo que lo relevante que pasó fue justo esta parte de separación que sucedió este año, a pesar de que empezamos como socios y desarrollamos una empresa juntos. A partir de que yo empecé con FarmLink, pues sí nos tuvimos que sentar a decir, a ver, no podemos hacer todo de todo, como dice el dicho de poco aprieta el que mucho abarca. Entonces hubo un momento en el que todos estábamos haciendo todo, y yo también aquí, tú también allá. Entonces el año pasado, que pues empezó mucho más en forma todo lo de FarmLink, pues sí nos tuvimos que sentar a decir, yo me quedo con Agrobien, tú te vas a dirigir mucho más en FarmLink, aunque seguimos siendo socios. Pero pues esta parte también es importante de saber cuáles son tus habilidades y hacia dónde vas a dirigirlas para justamente desarrollarte en el área que a ti te gusta, que te interesa, y pues eso también fue algo que hicimos y que nos está funcionando. Claro. Y en esta conversación, digamos, de repente se metían temas emocionales. Digo, a mí en algún punto pues sí me tocó, cuando yo salí de la empresa familiar, pues de alguna forma entrar en un contexto pues donde obviamente pues era pues complejo el decir, bueno, me tengo que ir, ¿no? ¿Te pasó algo similar? No, sí, claro. Sobre todo porque, pues digo, tú como emprendedor sabes, o sea, creo que muchas veces nos pintan el mundo del emprendimiento como todo rosa, y la realidad es que no. O sea, perdón, pero es una friega y hay momentos muy complicados y muy difíciles. Entonces, cuando hacemos esta separación, pues claro, o sea, mi papá no fungía solo como mi socio, sino también como mi papá, ¿no? Y entonces era tocarle la puerta y decir, no sé cómo hacer esto, no estoy pudiendo con esto, me está costando mucho trabajo. Y entonces ahí entra otra parte que es mucho más, pues justo de familia, ¿no? Como un consejo como socio, como un consejo como papá, y pues bueno, eso también es parte de... Incluso me recordaste mucho algo que yo utilizaba, digamos, mentalmente o a propósito, como para separar un tanto el entorno familiar y el entorno, llamémoslo, empresarial. En la empresa, yo a mi papá no le decía papá, o sea, nunca, o trato de no decirle papá, ¿sí? En la empresa yo le digo señor Manuel, y en la vida familiar pues le digo papá, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, quien tenga digamos, un contexto de una empresa familiar, pues bueno, esa puede ser una recomendación. Traten incluso a nivel de verbalizaciones separar lo que es la familia de lo que es el contexto empresarial. Y bueno, pasando un poco más al tema del emprendimiento en un sector que pocos deciden emprender. Creo que es un sector tan básico, todos comemos, todos necesitamos de un producto, ya sea un vegetal, una fruta, una legumbre, y muy pocos nos planteamos emprender en el sector agrícola. ¿Cuál ha sido tu trayectoria, cuál ha sido tu experiencia y tus aprendizajes en el emprendimiento en el sector agrícola? La verdad es que creo que es un sector con muchísimo potencial. Digo, México creo que ahorita ya está como en el 11º lugar a nivel mundial en producción de alimentos. Entonces es una actividad sumamente importante. Y justo
en el tema de digitalización que vamos a ver al rato en el evento, la verdad es que es muy difícil porque es un sector muy rezagado y entonces es gente que no tuvo acceso a internet muchos años, que en realidad el país en ese sector en específico está años luz atrás de empezar a digitalizarse y de usar tecnologías. Pero también es emocionante porque pues el área de oportunidad es enorme y hay muchas cosas por hacer todavía en temas de trazabilidad en los alimentos, en el uso de agroinsumos, en justamente hacer estas conexiones. Pero sobre todo, y que es lo que buscamos hacer con FarmLink, sobre todo es generar mejores condiciones para quienes están ahí, que son los productores. Entonces creo que los negocios o las ideas que surjan para este sector, yo creo que deben ir enfocadas a eso, a generar cómo mejorar las actividades y los procesos que tienen los productores hoy en día. Y si es más eficiente el productor, pues claro, o sea, mejores alimentos, mejores condiciones, mejores precios. Entonces creo que debemos ir enfocados a eso. Sí, y creo que eso es lo que personalmente me gusta mucho del emprendimiento social, porque digo, es normal que en un contexto de emprendimiento pues sepas que todo problema puede ser una oportunidad, pero creo que cuando bajas en un paraguas del emprendimiento social es cada vez más evidente, es decir, el reto puede ser más profundo porque es de la entraña social, o sea, es meterte a la educación incluso que tienen estas personas y tal vez a partir de ahí resolver el problema tecnológico, porque el problema no es la tecnología, no. La tecnología existe, la tecnología funciona, el reto que tienen en esta industria es la adopción de la tecnología. ¿Qué han hecho o qué están visualizando hacer en ese sentido como para pues abordar ese tema? De hecho, eso es lo que en un futuro no muy lejano, espero, queremos que sea la diferencia entre nosotros y cualquier otra aplicación que ya existe para comprar alimentos. Creo que muchas están muy enfocadas a la experiencia del comprador y está bien, o sea, el usuario es el que compra y pues somos los que compramos y está bien. Pero lo que buscamos nosotros es justo eso, o sea, que la tecnología que estamos desarrollando y toda la data que se está generando con esta tecnología podamos usarla e implementarla del otro lado de la experiencia que es el proveedor. O sea, que puedan usar la tecnología, que puedan usar la data para saber historial de precios, qué productos son los que más se demandan, qué calidades, incluso un tema de bancarización. O sea, puede llegar un punto en el que estas tecnologías puedan empezar a bancarizarlos y tener un historial de cuánto cobró, cuánto vendió y con esto puedan acceder a créditos. O sea, la verdad es que hasta me emociona porque el potencial es infinito. El chiste es justamente esta parte de cómo hacer la integración con ellos. Lo que nosotros estamos haciendo, y de hecho hay muchas aplicaciones que existen que nada más sacan la aplicación y es bueno, pues hay que los productores la bajen y la usen. Por supuesto que no. Sucede. O sea, claro que no. Y perdón, pero hay aplicaciones incluso que generó el gobierno para digitalizar a los productores, pero eso hicieron. Vamos a desarrollar una aplicación y ahí está en la App Store y bájenla. Jamás. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con técnicos de campo, o sea, gente que conoce a los productores y que tiene la confianza y que el productor también es muy desconfiado. Entonces gente que ya los conoce, que sabe quiénes son y entonces trabajamos directamente con ellos para sentarnos y decirle, oye, mira esto y funciona así, vas a tener esto, pero es un trabajo codo a codo en campo con ellos, no es un, bueno, pues ahí está la tecnología y ahí úsala y entonces vamos orientados a trabajar también en campo con ellos. Claro, sí, incluso digo, sin menospreciar la tecnología que estén desarrollando, creo que el negocio que ustedes pues tienen es más un negocio de educación y de consultoría y de acompañamiento que está apalancado con la tecnología que la tecnología misma, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que sin este brazo pues la tecnología no funciona, ¿no? Por muy maravillosa que sea, ¿no? Entonces se me hace muy interesante esto. Sí. Pasando al plano personal, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué rituales tienes para crecer? ¿Qué es lo que típicamente haces? Despertar muy temprano es algo que me costaba mucho trabajo, pero que recientemente pues ya estoy tratando de mejorar. Entonces,
despertar 5 de la mañana y empezar como a tener una agenda ya definida para el día. Creo que es muy importante. Lo que trato de hacer siempre es como ir de lo general a lo particular en cuanto a metas. Hay una definición que me encanta de éxito, que es por la cual rijo mi vida, que dice que success is the realization of a worthy ideal, que es, o sea, como tener clara la meta y saber a dónde vas y estar haciendo algo diario para llegar ahí. Entonces, lo que realmente o regularmente hago es, pues aunque sea una meta gigantesca y parezca lejísimos, pues trato de ir como de lo general a lo particular, y entonces al día procuro tener una agenda en donde yo sepa que diario estoy haciendo algo para llegar a esa meta que se ve lejísimos, pero pues son las acciones pequeñas y diarias y constantes las que van a hacer que lleguemos ahí. Entonces, rituales, pues la verdad es que despertar muy temprano, muchas veces procuro hacer como este tema de visualización, también lo ocupo muchísimo. Recientemente estoy con un libro buenérrimo que luego te lo voy a compartir, que habla mucho también de como tu life script, y entonces escribes en tiempo presente cómo imaginas tu vida ideal. Entonces lo escribes y todos los días como que lo lees y lo repites, y eso pues también hace que estés como en esta sintonía sabiendo hacia dónde Claro, vas. entiendo, es como un ejercicio de visualización. Exacto. En donde primero escribes y el hecho de escribir pues hace que tú visualices lo que quieres lograr, ¿no? Exacto. Y bueno, esas son como algunas de las cosas que procuro hacer a diario. La agenda diaria es básica, y también procuro hacer ejercicio casi diario porque siento que es algo que te ayuda como a liberar estrés. Sí, y yo me siento muy identificado con esto que comentas de la meta grande y los pasos cortos, porque creo que cuando tienes una meta grande pues es muy fácil sentirse frustrado de ya llegué, no he llegado. Entonces pues creo que el manejar esa, o el cómo manejar esa frustración, pues me hace mucho sentido lo que comentas, porque el hecho de tener metas cortas, o yo le llamo baby steps, pues nos ayudan a ir logrando una meta. Entonces pues bueno, ya llegaste a la meta, no, pero ya hice A, B, C, que me ayudó a llegar a la meta, y eso al menos me deja cierta tranquilidad de que estoy avanzando hacia allá, de que tal vez me falta lograr ciertos hitos. Entonces a mí algo que me funciona es tener una meta clara, tener ciertos hitos y obviamente ir dando pasos para llegar a ellos, ¿no? Entonces es la forma en como incluso yo mismo me pues mantengo motivado o me mantengo interesado en llegar a la meta grande, sin obviamente perderme en el camino, ¿no? Entonces eso para mí es muy, muy valioso. Y regresando también a tus hábitos, a tus rutinas al revés, ¿tienes alguna otra con la que estés trabajando, algo que sientas que debes mejorar y estás trabajando en este momento? Definitivo el tema de despertarme temprano. O sea, es algo que me cuesta muchísimo trabajo, pero creo que tiene que ver mucho con el autoconcepto que tienes de ti mismo. O sea, ahorita es el tema de despertar temprano, pero en cualquier otra cosa creo que en el momento en el que tú mismo te dices es que no puedo, es que me cuesta trabajo, es que no soy una persona de mañana, pues tú solito te estás generando ese autoconcepto y haces que te cueste trabajo. Entonces, no solo en despertarme temprano, en otras áreas que yo misma me digo, es que no soy muy buena para esto. Es que, por ejemplo, el tema de las finanzas. Toda la vida pues se fue como, pues no me gustan mucho o no se me dan mucho. Y pues ya cuando emprendes no tienes otra opción. O sea, el tener los números es prácticamente la base para ser un emprendedor, ¿no? Tus costos, tus ingresos. Y entonces es este autoconcepto el que tienes que cambiar, y no es que seas malo, es que no lo has hecho. O sea, no es que no puedas despertarte temprano, es que no lo has hecho, ¿no? Entonces estoy trabajando justo mucho como en cambiar el autoconcepto de decir, pues sí puedo hacer las finanzas, sí sé hacer números, es solamente que tú cambies ese autoconcepto y hacerlo, ¿no? Entonces el tema de despertarme temprano y las finanzas, pues ahorita prácticamente proyecciones, punto de equilibrio, todo eso pues lo estoy haciendo yo. Tengo un mentor que me está apoyando a hacer esa parte, entonces pues ya estoy aprendiendo esas cosas también. Qué interesante se me hace esto que comentas, porque creo que el tema del autoconcepto es algo que nos abre o nos limita, como dices, ¿no? Creo que
que todos hemos escuchado a la clásica persona que nos dice, no soy bueno para las matemáticas, no sirvo para las matemáticas, no me gustan las matemáticas. Tal vez en la prepa, en la universidad te puede funcionar esa verbalización, pero luego llega la vida donde pues para cobrar tu sueldo necesitas matemáticas. Claro. Para, si, no sé, si tienes un consultorio, pues necesitas cobrarle a tus clientes y necesitas matemáticas, y obviamente en un contexto de emprendimiento pues claro, necesitas matemáticas para abordar el tema financiero. Entonces creo que muchas veces lo que nosotros nos consumimos a nosotros mismos, de lo que somos, de lo que creemos que somos, pues es algo que muchas veces nos tiene atados. Entonces creo que lo que comentas es muy poderoso para todas las personas que están viéndonos, de bueno, ¿qué me estoy diciendo el día de hoy? ¿Y qué es lo que eso provoca en mí? ¿Sí? Si obviamente yo digo, no me gustan las finanzas, no soy bueno para las finanzas, pues voy a terminar destruyendo mi empresa. Entonces creo que eso es muy valioso. Y justo me comentabas que tienes un mentor. ¿Qué ejercicios, qué recomendaciones puedes compartirnos como para, pues bueno, ir practicando este tipo de aspectos? Creo que esto del mentor es también algo muy importante cuando emprendes, el rodearte de gente que esté como en la misma sintonía que tú es súper importante. Y precisamente en áreas donde quieres mejorar o hacer otra cosa, pues no le vas a ir a preguntar a alguien que no sabe hacerlo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que pues ahorita estamos en una fase de buscar inversión para un crecimiento mucho más exponencial, y entonces yo dije, a ver, quiero hacer esto, quiero conseguir inversión. Creo que es un área que todavía puedo mejorar mucho. ¿Con quién puedo ir que sea bueno y que sea mucho mejor que yo para hacerlo? Entonces busqué a alguien pues que se dedica prácticamente a esto. Y empezamos a trabajar y se define como, a ver, 1 hora a la semana le vamos a dedicar a esto, en donde pues yo te voy a explicar como el concepto general de el pitch, los números que tienen que venir en este pitch, cuál es el proceso para empezar a tocar puertas con posibles inversionistas y demás, ¿no? Entonces, estos son los tipos de temas que estamos viendo. Todo el tema de números que te digo que pues me cuestan un poco de trabajo, también los estamos viendo con él. Entonces, creo que esto es importante, como rodearte y buscar personas que sepan hacer algo mejor que tú para que puedas aprender y mejorar en esas áreas. Totalmente de acuerdo. Y justo, digamos, para ir resumiendo los aprendizajes, ¿cuál ha sido los aprendizajes más grandes que te ha dejado tu papá, por ejemplo, en este camino de emprender? De mi papá, sobre todo, es el tema de que el trabaja duro tiene que tener éxito. O sea, creo que muchas veces y la gente de nuestra generación, y digo gente más joven, quiere que sucedan las cosas en un día, y somos muy desesperados, y entonces emprenden un negocio y a los 3 meses quieren ya estar viviendo como millonarios de ahí. La verdad es que no. Es un proceso que toma tiempo, que es de paciencia y que se tiene que trabajar durísimo. O sea, de verdad, emprender, creo que hay un concepto erróneo en la gente joven, en donde voy a emprender y voy a ser mi propio jefe y voy a estar de vacaciones siempre y voy a hacer lo que yo quiero. Y es completamente erróneo. Y de mi papá aprendí justo eso. O sea, saber que emprender requiere de muchísimo sacrificio, de muchísimo trabajo duro, pero que al final la recompensa es mucho más grande que lo que tienes que hacer. Me da mucho gusto esto que comentas, y justo, por ejemplo, yo lo que aprendí también de mi papá fue la disciplina, y va muy alineado a esto que comentas. ¿Qué es el trabajo duro? Es simplemente haz lo que te toca hacer, más allá de la motivación que sientas o que no. ¿Por qué? Porque obviamente pues hay veces donde pues tú dices, claro, tengo que chutarme estos números que no sé, que me cuesta trabajo, que son un reto para mí, y pues más allá de la motivación de lo que quieras lograr, pues te toca ir a tu sesión con el mentor y tú decides si vas o no vas, ¿no? Entonces, pues creo que muchas veces confundimos entre justo la motivación y la disciplina, y creo que muchas veces cuando careces de motivación, el apegarte a la disciplina es, creo que en mi experiencia, lo que más me ha ayudado, y creo que es uno de los grandes aprendizajes que me dejó mi papá, justamente. Sí. Y pasando a los aprendizajes que te ha dejado el emprender en el tema agro, ¿qué podrías decirnos que han sido tus aprendizajes en ese camino?
En cuanto al emprendimiento como tal en el sector aprendizajes importantes, creo que es justamente el tema de la meta, de fijar bien la meta y el tema de creer en la meta. Yo cuando empecé con el proyecto de FarmLink, o sea, tuve maestros de verdad que me dijeron, es una tontería, eso no se va a poder, porque creo que es mucho esta mentalidad y este pensamiento de, pues todos estos años se ha hecho así y así funciona, pues ¿para qué le cambias, para qué le mueves, no? Pero el aprendizaje ahí creo que es si tú sabes a dónde vas, si tú sabes cuál es la meta y justo si sabes que estás haciendo lo necesario por llegar ahí, pues te pueden decir, te pueden llamar loco, lo que sea, pero si tú sabes a dónde vas, no te importa lo que te digan. Entonces creo que ahí también hay un aprendizaje importante. Se me hace muy valioso esto que comentas y justo, digamos, pensando a futuro, ¿cómo visualizas el crecimiento de María José en un plano personal? ¿Cómo visualizas el crecimiento de FarmLink? ¿Qué es lo que ves más adelante? Para mí creo que el tema profesional y personal pues no se separan porque mi decisión de hacer lo que hago hoy en día es parte de mi sueño personal. Entonces, pues no es tanto como verlo como trabajo, sino es como mi misión, es como mi propósito de vida. Entonces, en realidad, pues estoy dirigiendo mi trabajo, mis energías a mi propósito personal. Entonces, es como una combinación entre mi vida y lo que busco hacer. ¿A dónde queremos llegar? Pues justamente con el tema de FarmLink, la misión es que tengamos la posibilidad de hacer que las personas accedan a mejores alimentos con trazabilidad, que de verdad si tú compras un alimento con FarmLink puedas saber de dónde viene, en qué condiciones se produjo, quién lo produjo, por dónde pasó para llegar. Digo, falta mucho para llegar ahí, pero para allá vamos. Pero sobre todo generar algo, un cambio, un beneficio para esas personas que están detrás de que nosotros podamos comer a diario. Entonces, pues para allá vamos, esa es la meta y pues te digo, es parte de mi propósito personal. Me da mucho gusto que hayan emprendedores como tú que están de alguna forma no solo viendo el objetivo de generar más ingresos, más utilidades, que obviamente es bueno, es importante, claro, pero también ver el objetivo de hacer el bien para otras personas y en el Inter obviamente generar buenas oportunidades tanto para nosotros que estamos emprendiendo como para ellas. Entonces se me hace muy, muy padre lo que estás haciendo y muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora, ¿dónde podemos seguir tu crecimiento? ¿Redes sociales? ¿Página? Sí, la página de FarmLink es www.farmlink.mx, de Agrobien es www.agrobien.mx y en cuestiones personales pues me pueden encontrar en Instagram como @mariajtd y pues ya, por ahí estoy. Perfecto, pues ya para finalizar, pues ¿cuáles serían las 3 recomendaciones para aquellas personas que buscan emprender de manera social? Pues precisamente creo que lo primero es sentarte y de verdad escribir en un papel cuál es la meta, pero una meta muy clara, porque creo que muchas veces es muy ambiguo, ¿no? Como quiero ayudar a la gente en el mundo, entonces creo que tiene que ser muy particular, saber qué se va a hacer, el por qué, para qué, y una vez que se tiene que definido, pues como tú dijiste, baby steps, de lo general a lo particular y de ahí ir armando un plan hacia llegar a lo que se quiere llegar. Bien, pues ella es María José, yo soy Manuel Echeverría y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.